Saludamos a todos los hermanos, a los que nos están viendo ahora, aquellos que nos van a ver después, por Facebook o por YouTube. Hoy tengo un tema de mucha importancia para la fe, porque tiene todo que ver con fe. Hay algunas circunstancias que yo veo en la vida de muchos, personas que no pueden permanecer en la fe. Y me refiero a personas que al menor problema, dificultad, y cuando algo no le va bien, inmediatamente, de una forma muy rápida, muy fácilmente, dejan de creer que Dios está con ellas. Como que muy fácilmente se derrumban, muy fácilmente se caen. Y hoy quiero hablar de una de las causas, de las razones por qué sucede esto. Y por supuesto, hablar de lo que la Biblia ofrece para que se sane de esta herida. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y una buena conciencia. Y algunos, por no cuidar su conciencia, naufragaron en la fe. El lenguaje acá de apóstol Pablo ilustra, demuestra, aclara la situación de mucha gente que un día tuvo fe en Dios. Usted sabe que la riqueza más grande es tener fe. En esta tierra lo que cuenta es tener plata, pero delante de Dios lo que cuenta es tener fe. Nosotros sin fe no somos nada. Nosotros por la fe somos más que vencedores. Por la fe tenemos nuestra salvación. Y te digo más, por fe tenemos paz. Sin fe no hay paz. Y sin fe, igual, el gozo y la alegría se va. Todo depende de fe. Entonces tener fe es algo precioso. Digo, de alguna manera, hermano, tenemos que aprender a cuidar nuestra fe. Amén. Pablo enseña aquí, dijo, cuiden la fe y una buena conciencia. Es interesante la palabra conciencia en la Biblia, como es muy utilizada, es muy importante. La conciencia, nosotros en el lenguaje de cada día, por ahí se utiliza la palabra conciencia. Oye, tiene que tener conciencia usted. Oye, usted no está consciente. Se habla de la conciencia moral, conciencia política, conciencia ecológica, pero la conciencia es discernimiento del bien y del mal. Nosotros somos seres que tenemos una moral. Todo ser humano en la tierra tiene una moral. La moral es formada quizás por la religión de sus padres, la enseñanza, la sociedad que vive, y la moral de la gente, la conciencia moral de la gente tiene que ver con el entorno en que viven. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nuestra conciencia es moldeada en nosotros por la palabra del Señor. Es la verdad de Dios que tiene que formar nuestra buena conciencia. Porque la Biblia habla de la buena. Si habla de la buena, quiere decir que existe la mala. Y Pablo dice que nuestra fe tiene que estar acompañada de una buena conciencia. Y él compara a la persona que no tuvo una buena conciencia, que no cuidó su conciencia,
que no tuvo su conciencia formada por la fe, como una persona que quiere llegar a un lado, a un destino, pero naufragó antes. Y usted sabe que un naufragio es un evento, un acontecimiento dramático, terrible. Así igual, alguien que tuvo fe ayer y que hoy ya no la puede tener, su sufrimiento, su aflicción es de la persona que se está hundiendo. ¿Cuánto será que no se siente que se están hundiendo en la fe? Como que no consiguen mantenerse bien, se están hundiendo en tus sentimientos, se están sumiendo en el desánimo. La buena conciencia y la mala conciencia. Conciencia religiosa, algunas personas tienen conciencia religiosa, quieren agradar a Dios con obras, haciendo cosas que Dios no le está pidiendo. Pero exactamente quiero decirte algo, yo tengo que tener fe y necesito una conciencia que no me acuse. Uno de lo peor que puede pasar a un hijo de Dios, a una hija de Dios, es una conciencia que lo acusa. De hecho, el apóstol Juan enseña y dice así: si mi corazón no me condena, tenemos confianza para con Dios. ¿De qué está hablando Juan? Está hablando de conciencia. A veces alguien hace algo malo y otro viene y dice, él le dice, oye, tu conciencia no te acusa, ¿cómo duerme usted de noche? Otros, aunque tienen la oportunidad de quedarse con lo que no le pertenece, no lo hacen y esmeran y tratan de pagar sus deudas y tratan de hacer el mejor trabajo porque tienen una conciencia y dicen, cuando yo ponga mi cabeza en la almohada, quiero una conciencia tranquila, una conciencia que no acusa. Hoy quiero hablar que Dios tiene sanidad para nuestra conciencia. Amén. Primeramente, hermano, tú sabes que hay personas que hacen cosas, pecan contra Dios y la conciencia no les duele. Porque su conciencia no está formada, no está engendrada, no está por la palabra de Dios. Su conciencia está porque ella se compara con otra persona. Entonces ella dice, bueno, todos lo hacen, y si todos lo hacen, yo igual lo hago. Hay personas que piensan que lo malo y lo bueno tiene que ver si la mayoría lo hace. Y nosotros tenemos una conciencia que lo malo y lo bueno está determinado por la palabra del Señor. Y es importantísimo cuando uno se acerca a Dios que tenga confianza en su corazón. Y como yo estaba diciendo, exactamente quiero hablar de una crisis, de cómo una enfermedad espiritual que algunos tienen. Por ejemplo, el joven viene a la iglesia y comienza a buscar a Dios. Y cree que Dios lo va a bendecir. Y de pronto algo le sale mal. Y cuando algo le sale mal, que no le resulta como él quería, ya comienzan a derrumbarse. Y comienzan a creer muy pronto, muy rápidamente, que Dios le está cobrando algo. Que Dios no quiere escuchar su oración. Y ellos se sienten reprobados y se derrumban. Y yo he visto muchos así. Y se viene a mi corazón que muchas veces es un problema de conciencia. ¿De qué estoy hablando? Personas que creen que están en débito con Dios, que están en falta con Dios. Personas que creen que todavía Dios quiere un ajuste de cuenta con ellas. Entonces hacen una oración, piden a Dios algo, no lo alcanzan por distintas razones, no le va bien, y cuando la cosa no le va bien, creen que Dios le está haciendo un ajuste de cuentas. En el íntimo de él, en su conciencia hay una acusación. Y nadie puede ser feliz, y nadie va a seguir navegando en fe, nadie va a llegar si una conciencia le está acusando. El salmista dijo,
bienaventurado el hombre a quien Dios no le imputa, no lo condena por su iniquidad. Yo quiero leer un versículo en la Biblia, y acá hemos leído Timoteo, persona que tiene un problema de conciencia. Este versículo está en Hebreos capítulo 9, versículo 14, con la ayuda del Señor. Quiero dejarte esta meditación hoy. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Ve lo que dice, muy importante. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo presentó a sí mismo delante de Dios sin mancha. Y este problema de mucha gente que fracasa en la fe. Y yo hablo principalmente de aquellas personas que durante un tiempo de su vida dejaron de servir a Dios. Como decimos nosotros, fueron al mundo y allá hicieron cosas reprobables. Cometieron pecados moralmente, que los avergüenza de tan solo acordarse, se avergüenza, ¿no? Gente que hizo cosas según la carne, por así decir. Vuelven al Evangelio, vuelven a Cristo y tienen mucha dificultad en tener estabilidad en fe, de tener esa firmeza en la fe, esta confianza. Porque, hermano, para servir al Señor hay que tener una confianza, hay que tener fe. Porque está el día bueno y está el día malo. Y si en el día malo usted siente que usted tiene una mancha delante de Dios. Acá dice Jesús que Jesús se presentó delante de Dios por nosotros, derramó su sangre y Él no tenía ninguna mancha, pero nosotros sí. Y dice que sin tener ninguna mancha, ofreció a sí mismo, dice, limpiará vuestras conciencias. Amén. Y acá te doy una ilustración. Suponga, a veces alguien entra a la presencia de otra persona y no tiene conciencia que su ropa está manchada. Quiere decir, no se dio cuenta. A mí, te digo algo, a mí me pasó de estar entre la gente y tener la ropa manchada y no sabía. Mientras no me di cuenta, ningún problema, ninguna aflicción, ninguna vergüenza, no sentía necesidad de alejarme, seguía disfrutando ahí de la conversación. De pronto me di cuenta que tengo una mancha en la ropa. De ahí comienza uno a sentir vergüenza, de ahí uno ya no está más contento, ya no está más cómodo, ya quiere esconderse, ya quiere alejarse. E eso pasa en la fe. Porque usted va a buscar a Dios para adorarle, para alabarle, orar. Y usted no está consciente de que tiene una mancha, usted está bien. Pero de pronto, si tu conciencia empieza a acusarte de algo, principalmente de tu pasado, la primera reacción es de desánimo, de tristeza. Y la reacción es, infelizmente, alejarse de Dios. Mucha gente se está alejando de Dios, creyendo que es Él que se está alejando. Mucha gente está dejando de buscar a Dios porque piensa que Dios le está mirando la mancha. Yo quiero traerte esa palabra que creo que de parte de Dios para tu corazón. Que Dios no está mirando tu mancha. Dios está mirando otra cosa. ¿Y qué es lo que Él está mirando? El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados. Pero ¿sabe lo que tenía que hacer él? Llenar una vasija con aceite, con sangre. Tuvimos una pequeña interrupción. El sumo sacerdote entraba delante de Dios y al entrar delante de Dios entraba con sangre.
porque Dios miraba la sangre. Y cuando Dios mira la sangre, Dios no mira la falta. Y esto es una ilustración de qué tenemos que hacer hoy. Es una palabra muy sencilla, pero queremos que vaya directo, quizá, al problema de mucha gente, que tiene una mancha en su conciencia. Y te digo una cosa, esta mancha no sale con que usted haga buenas obras para callar la conciencia. La mancha no va a salir con práctica religiosa, que usted diga, no, yo hago un día de ayuno, y con un día de ayuno yo voy como que compensar a Dios. No hay forma de practicar una religión para que Dios, a cambio de la buena obra, olvide la mala. Acá no hay otra, acá hay una sola: el poder de la sangre de nuestro Señor. La sangre del Señor fue derramada por nuestros pecados. El único tratamiento para nuestra conciencia que acusa del pasado es arrepentimiento, confesión, conversión y perdón. El Señor muestra en la cruz para redimirnos de nuestro pecado. Dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, que había un sacerdote llamado Josué, y que Dios lo quería restaurar a su sacerdocio. En la Biblia, ropa en la Biblia habla mucho de obras. Y dice la Biblia que el profeta Zacarías profetizando, y estaba Josué delante del Señor, y el Señor vistió a Josué, el sacerdote, con ropas nuevas. Pero dice la Biblia que Satanás se le oponía. Y Satanás es el acusador. Hermano, en esta vida, si yo quiero tener fe, confianza y pasar por las tempestades de la vida, por el día malo, sin derrumbarme, sin desanimar, sin pensar que Dios me está reprobando, que Dios no me quiere escuchar, que el Señor tiene bronca de mí, sino seguir la vida creyendo que tenemos el favor de Dios, que somos aceptados. Satanás se va a oponer contra nosotros y va a traer toda suerte de acusación, va a querer herir nuestra conciencia, pero tenemos que creer que el Señor nos justifica. La única solución, la única sanidad para la conciencia que acusa es cuando usted a tu pecado ya lo ha confesado, del cual te has arrepentido, y creer que lo único que soluciona es el perdón de Dios. Y es muy importante, hermano, que uno crea en el perdón y en la justificación de Dios. Hay algo que es bueno repetírselo, porque es una batalla esto, una batalla de fe. Cuando Dios nos perdona, del momento que Dios libera el perdón, Él dice que se olvida. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios me perdonó de algo, de ahí en adelante, del momento que el perdón de Dios llegó, de ahí en adelante Dios me va a escuchar. Y Él va a tratar conmigo como si yo nunca hubiera hecho. Es tan importante esto, que yo no quiero hablar de muchos puntos, pero quiero hablar del punto más importante. Hay mucha gente que no tiene una visión del perdón de Dios. La gente está confundiendo el perdón de Dios con su propio perdón. Que la gente dice, sí, yo perdono, pero no me olvido. Bueno, esto es tú y yo, nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de personas, quizás de nuestros padres, yo te perdono, sí, pero después la persona nos trata con sospecha, ya no es lo mismo? No nos vamos a confundir el perdón humano con el perdón de Dios. Hermano, para que nosotros no tengamos una conciencia que juega en contra de nosotros, que nos desequilibra, que nos enferma, que nos lleva al desánimo, para que no tengamos una conciencia, creamos en el perdón de Dios. Él dijo que Él se olvida. Entonces tenga claro eso. Si Dios se olvida, significa que la próxima vez que yo lo busque, que yo lo adore, puedo entrar confiadamente, puedo entrar con confianza, porque Él dijo que se olvidó. Y si Él se olvidó, Él me va a escuchar y va a tratar conmigo como si nunca hubiera pecado en mi vida. Yo sé que a nosotros nos cuesta creer.
No cuesta creer que Dios me va a mirar a mí como si yo nunca hubiera pecado. Pero Él dice en la palabra que se olvida, entonces es verdad. Por eso hoy estamos hablando, tu fe y una buena conciencia. Y el remedio para nuestra conciencia es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el libro de Hebreos habla que tenemos que, por la fe en la sangre, entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te entras delante de Dios, lo que Dios mira es la sangre que fue derramada por nosotros. Esto es lo que la Biblia está diciendo, es lo que Dios está diciendo. Por la fe, entra con osadía, con intrepidez, con confianza, confiadamente, no como quien tiene miedo. ¿Qué es entrar en confianza? Es entrar con la cabeza levantada. No entrar como quien posiblemente va a ser condenado. Es entrar como quien va a ser aprobado. O sea, yo tengo que creer que estoy aprobado. ¿Por qué estoy aprobado? Porque fui perdonado y fui redimido. Amén. Es muy sencilla esta palabra, pero lo mensaje más sencillo, por eso lo más importante. Que ninguno de ustedes, hermanos, que ninguno de nosotros nos encontremos con una conciencia que nos condena. Entremos confiadamente, creyendo que Dios nos ha perdonado, que Él ha derramado su sangre, que Él se presentó a sí mismo sin mancha. Amén. Yo conocí a una persona, y espero en Dios que me haya cambiado. Hace todo esfuerzo para servir al Señor. Pero como dije antes, cuando algo sale mal, comienza a creer que Dios no lo ama. Y yo sé de una persona que cometió un error en la vida y que no se perdona a sí misma. Hermanos, hay cosas que Dios no puede hacer por nosotros. Por eso está la enseñanza, por eso está la predicación de la palabra. Por eso Dios habla su verdad y habla con nosotros, para que nosotros tomemos algunas actitudes y decisiones en la vida, para que Dios nos pueda sanar. Guarda en tu corazón, nadie es perfecto. Cuidado, hermano, de no perdonarse a sí mismo. Cuando usted se acuerda de un error de tu vida, entienda que no somos perfectos y cometemos errores, no para justificarlos, sencillamente para entender que usted no puede seguir con la vida con rabia de usted. Usted no puede seguir con la vida con rabia de sí mismo. Que no haya en su corazón una bronca contra sí mismo, como un autodesprecio. Si Dios te ha perdonado, Dios no se equivocó. ¿Será que Dios se equivocó cuando te perdonó? ¿Será que Dios se equivocó cuando Él me amó? Si yo soy despreciable, ¿por qué Dios me amó? Es como decir a Dios, ¿sabe qué? Usted no sabe a quién ama. Si el Dios me amó, si Él me ha dicho que me ha perdonado, yo no puedo condenarme. Guarda tu conciencia, hermano, y que la palabra del Señor hoy pueda fortalecer tu conciencia. Que tú tengas no conciencia de tu pecado, que no tengas conciencia de tu pasado, pero sí que tengas conciencia del perdón de Dios. Que tengas conciencia que la sangre de Cristo cubre tu vida. Que cuando te entra delante del Padre, Él no va a ver ninguna mancha. Porque para que Él no mire tus manchas, mis manchas, Cristo se ofreció por nosotros sin mancha. Cristo se ofreció por nosotros. Usted entra al cielo porque Cristo se ofreció por ti. Nadie llega por perfección. Y crea de todo tu corazón que el Padre a nadie engaña. Dios dijo, de tus iniquidades, no me acordaré, me lo olvido. Amén. Y tenga la confianza que alguna cosa no te salga bien, que algunos fracasos, que sí, muchos fracasos lo tenemos. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida porque no vigilamos, porque no cuidamos. Hay cosas que suceden en nuestra vida que estamos cosechando un poquito de lo que hicimos, pero que las cosas te salgan mal no quiere decir que el Padre no te ama y no quiere decir que Dios te está pasando la factura.
Así que vamos a terminar con esto. No piense que lo que te está pasando hoy es que Dios te está pasando la factura. Amén. Cuide tu conciencia. Primeramente, tengo que entender que si yo tengo conciencia de algún pecado, tengo que solucionarlo. Tengo que solucionarlo. ¿Cómo lo soluciono? Me arrepiento, lo confieso, lo dejo y creo que Dios me limpió con su sangre. Amén. Porque hay gente que dice, yo estoy así porque Dios tiene un proceso conmigo. Bueno, si algo está en tu conciencia, solucionalo, arréglalo, confésalo, lleva a Cristo, lleve a la cruz de Cristo toda iniquidad, todo pecado cometido, llévaselo, tú carga al Señor y soluciona el problema de la conciencia, para que tu fe sea liberada en tu vida y que tú sigas tu vida sabiendo. Porque Satanás va a querer decirte, cuando algo no te salga bien, ¿viste? ¿Quién se cree usted? ¿Viste? Te dije. Mira lo que hiciste. Lo que hicimos en el pasado, la sangre de Jesucristo nos quita de todo pecado. Termino con una ilustración. Martín Lutero, el gran hombre de Dios, dice que una noche Satanás le visitó. Él le dijo así: ¿usted quiere reformar la iglesia? ¿Usted se cree muy de Dios? Mira, yo tengo acá un listado con todos tus pecados desde la juventud. Dice que Martín lo miró y dijo: no, usted se olvidó algo acá. ¿Y qué? No me olvidé nada, digo el Satan. Si te olvidaste, todo esto que usted escribió de verdad me parece muy familiar lo que usted escribió ahí. Y se me ocurre que sí, lo cometí. Pero usted se olvidó de uno. No me olvidé. Dijo: no, te olvidaste. Te voy a decir lo que te olvidaste. Dice que Martín Lutero, en su sueño, visión o realidad, no sé, agarró y escribió abajo: la sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado. Y así se fue Satanás el acusador. Hermano, que el enemigo no tenga lugar en tu conciencia para acusarte y hacer con que usted desista de tu viaje, que usted venga a naufragar en la fe, que tu fe tenga una buena conciencia lavada, una conciencia aspergida con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga y le bendiga muchísimo. En nombre de Jesús. Amén.